Quiero hablarles por algunos momentos. Vamos a como salir Juan capítulo 3 para el inicio de nuestro mensaje y luego vamos a regresar a Juan capítulo 3. Yo estaba practicando con un señor cuando fui a la iglesia de Pastor Arturo Muñoz de predicar allá. Llegué como algunos 40 minutos temprano. Hermanos, es muy raro por nosotros aquí en México de llegar temprano, amén, pero llegué algunos 40 minutos temprano allá y estaba un señor dormido afuera, nada más sentado junto al edificio, y pues cuando yo me acerqué a él, despertó y yo empecé a darle el evangelio de Jesucristo. Y hermanos, él empezó a hablar sobre algunos versículos de ese pasaje de la palabra de Dios. Y hermanos, creo que estaba él un poco confundido, y yo creo que muchos de nosotros estamos confundidos en una cosa que voy a hablar en esta mañana. Espero que sea de bendición a ustedes. Quiero leer nada más un versículo y luego vamos a empezar la predicación. Juan capítulo 3 y versículo 3, la palabra de Dios dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nueva no puede ver el reino de Dios. Hermanos, igual como es necesario el aire para respirar y para vivir aquí en este mundo, es necesario que alguien nace de nuevo para ir al cielo. ¿Se puede bajar tantito el volumen? Gracias. Hermanos, es imposible, hermanos, ir al cielo si no nace de nuevo. Es imposible. Igual manera como nosotros no podemos respirar, no podemos vivir sin el aire, hermanos, es imposible que usted vaya al cielo sin nacer de nuevo. Y vamos a hablar sobre eso un poco en esta mañana. ¿Por qué hay una necesidad de nacer de nuevo? Pues hermanos, eso me lleva a un punto que casi todo el mundo cree, pero no es cierto. Quiero predicar por algunos momentos sobre este tema. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Amén. Ya sabe a lo mejor quién es su padre físico, ¿verdad? A lo mejor no, pero espero que sí, ya sabe quién es su padre físico. Pero hermanos, estamos hablando sobre un padre espiritual. Y todos dicen, pues todo el mundo son hijos de Dios. Dios es el padre de todo el mundo. Hermanos, ese no es correcto de acuerdo con la palabra de Dios. Y voy a enseñarles, no me juzgues todavía. Vamos a tomar algunos versículos de la Biblia y vamos a ver que eso realmente no es correcto desde la palabra de Dios. Ahora, hermanos, quiero decir eso. Todos nosotros sí somos la creación de Dios. Amén. Sí somos la creación de Dios. Hay una gran diferencia entre la creación de Dios y hijos de Dios, amén. Hermanos, hay creación de Dios, pero los perros también son la creación de Dios. ¿Los perros son hijos de Dios? Pues no, hermanos, nada más no podemos decir porque Dios nos creó que ahora somos hijos de Él, porque también Dios creó los árboles, Dios creó los animales, hermanos, y ellos no son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, pues somos hijos de Dios, nada más porque Dios nos formó? Eso no es correcto, hermanos. La palabra dice algunas cosas bien diferentes. No somos a todos hijos de Dios. Oh, pastor, entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son los hijos de quién? ¿Quién es el otro padre? Pues qué bueno que me preguntaste. Ese es el mensaje de esta mañana, amén. Vamos a ir, por favor, al libro de Juan y capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. No se confunde, hermanos, que por qué todos nosotros somos la creación de Dios, que somos los hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Sí es cierto, hermanos, Dios te formó, amén. Dios creó a Adán, y Adán, pues muchos años después, hermanos, algunos 6,000 años después, aquí estamos, hermanos, y ya sabemos que Adán fue nuestro padre, hermanos, pero también Dios te formó. No fue solamente tus padres, también Dios hizo el milagro en el vientre de su mamá, hermanos. Y cuando tú empezaste a crecer, en el momento cuando hay vida, hermanos, y la vida no es la vida no es cuando nace un bebé. Ese bebé nace algunos 9 meses antes, amén. Ya está vida allá adentro. Es increíble, hermanos, que muchos de los que están por la aborción y apoya aborción, está en contra se protege, a los huevos de los águilas, hermanos. Y dice, no toques los huevos de las águilas,
¿Por qué? Porque los águilas es una ave protegido. Pero hermanos, y reconoce que un huevo, y sí hay vida dentro de un huevo, hermanos, a un momento cuando se empieza a formar la vida adentro, sí hay vida adentro. Pero hermanos, ellos confirman que hay vida dentro de ese huevo de un águila, pero niega que hay vida dentro de un madre, hermanos. Y no es posible. Dios ponga la vida, Dios respiró al hombre por primera vez y el hombre se convirtió en un ser humano, y Dios respira cada vez en la concepción de un bebé y ya está vida dentro del madre, hermanos. Pero hermanos, no somos hijos de Dios nada más porque somos la creación de Dios. Yo sé que somos la creación coronada de Dios. El hombre fue la corona de toda la creación de Dios, pero todavía no significa que somos hijos de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 8, bien claro lo que dice ese versículo 31, Juan 8, 31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. A mí me gusta ese versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libres? Jesús le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclave es del pecado. Y el esclave no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Hay una diferencia entre un esclavo y un hijo. Amén. Gracias a Dios, ahora en nuestra temporada no tenemos esclavos, es ilegal. Pero podemos poner en el lugar de esclavo otra palabra que ya es legal, es un siervo. Amén. Adentro de la casa, mejor alguien pida que una mujer venga para lavar la ropa o algo así, y es una sierva de la casa, ayuda a esa persona en la casa. Y ahora, hermanos, esa persona muchas veces no mora adentro de la casa, o si se mora dentro de la casa, tiene el cuartito de servicio, nada más es por una temporada. Puede ser que es por 6 meses, un año o algo así, pero normalmente no es nada permanente. Ahora, tenemos también adentro de la casa hijos. Es interesante, hermanos, muchas veces el trabajo de un siervo y el trabajo de un hijo es casi igual. Amén. Es interesante. Pero, hermanos, el esclavo o el siervo, hermanos, no es parte de la familia, nada más trabaja en la familia. El hijo sí es parte de la familia. El hijo permanece para siempre. Alguien que está en el pecado, esclavo es el pecado. Es porque alguien que está adicto a la droga no se puede librarse mismo de la droga, porque es esclavo a la droga. Es porque alguien que toma, hermanos, aunque muchas veces quiere dejar de tomar, no puede dejar de tomar sin la ayuda de Dios, porque es esclavo a la cerveza o el alcohol, hermanos. Es esclavo. Ahora, la Biblia dice, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuraréis matarme, porque mi palabra, no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Ellos dijeron: pues ya venimos de Abraham, nuestro padre es Abraham. A mejor algunos de ustedes dicen: pues somos hijos de Dios porque nuestro padre es Adán. La palabra dice así: Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuréis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Usted está haciendo la obra de su padre. Entonces, ¿quién es su padre? Seguimos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, ni padre tenemos, un padre que tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lengua? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es fuerte eso, amén, hermanos. Padre es el diablo. Hermanos, Cristo quería hablar amablemente a ellos, yo creo. Él quería presentar el evangelio, pero ellos estaban empujando: no somos hijos de Abraham, no somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Y él al fin dijo: no es cierto, ustedes son hijos del diablo. Dice aquí:
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, o lo que es nacido de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por eso ni las oís vosotros, porque no sois de Dios, son del diablo. Hermanos, eso es la tristeza. Esa es la realidad. Punto número 1, la realidad. La realidad es cuando nosotros nacimos en el pecado, el diablo tomó, podemos decir, responsabilidad de tu vida. Y cuando tú pecaste, hermanos, como chiquito hasta ahora, el diablo tome como adopción de tu vida, hermanos, y tú eres un hijo del diablo. Ahora, pastor, eso está fuerte. Hermanos, yo estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, son los que son de Dios, o los que son hijos de Dios, hacen las cosas de Dios. Hermanos, ahora la mentira no es de Dios. ¿De quién es la mentira? Es del diablo. ¿Has mentido una vez? Entonces nosotros somos de nuestro padre el diablo. Ahora no, espérame, ya vamos a hablar sobre eso en algunos momentos. Pero hermanos, alguien que nada más con una mentira muestra que está haciendo la obra de su padre el diablo. Hermanos, ¿de dónde viene la fornicación? Del diablo. La palabra dice que él fue fornicario en el principio, hermanos. Entendemos que la fornicación viene del diablo. Entonces el que practica la fornicación, ¿de quién es nacido? El diablo, hermanos. Está muy sencillo eso. Mira lo que dice Mateo capítulo 13. A lo mejor todavía no me crees. Vamos a ver algunos otros versículos. Mateo capítulo 13. No todos son hijos de Dios. Ahora, todos pueden ser hijos de Dios. Espérenme, no he terminado mi mensaje todavía. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 24 dice así. 13:24, Mateo 13:24, les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ceniza entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo: no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con él el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos y para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora, hay una parábola, hermanos. Hay una parábola que tenemos el trigo y el cizaña, lo que no sirve por nada. Y hermanos, el enemigo sembró la cizaña entre el trigo, para que cuando crece el trigo, pues normalmente la gente dice: pues voy a arrancar la cizaña y también se echa a perder el trigo también. Pero ese señor tenía sabiduría, dijo: no, deje que crece juntos, y cuando es tiempo de la cosecha se puede ver la diferencia. Muchas veces cuando cosas empiezan a crecer, los dos son verdes, es difícil de decir o definir cuál es la buena y cuál es lo malo. Entonces dice: no, a lo mejor no se puede ver ahora bien, o si se arranca la cizaña va a dañar el trigo, deje que crece juntos. Hermanos, ahora, ¿qué refiere el parábola? Pues Cristo da la explicación también en versículo 37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es eso? Cristo Jesús, amén. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que le sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los seguidores son los ángeles. Ahora, hermanos, ya está toda la explicación. Tenemos Dios, o el Hijo de Dios, Cristo, sembrando semilla. Tenemos el diablo sembrando semilla. Tenemos el trigo,
que crece por la semilla de Cristo, que son los hijos de bueno, amén, son los hijos de Dios. Tenemos la cizaña que crece en la semilla del enemigo, el diablo, que es el hijo de los malos. Está tan sencillo. Un día va a ser una gran cosecha. Ese va a ser el día cuando al fin de tiempo, hermanos, cuando todos van a ser juntados, y la palabra dice que todos los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, los que permanecen hasta el fin de tiempo como hijos del diablo, van a ser juntados, hermanos, atados y, hermanos, lanzados en el lago de fuego, exactamente como dice esa parábola. Ahora, hermanos, ¿quién es tu padre? No me contestas, nada más piénselo. ¿Quién es tu padre? ¿Dios o el diablo? Hay uno de dos. No puedes decir que nada más que eres vivo, eres hijo de Dios. Hay algunos que son hijos del diablo. Ahora vamos a seguir un versículo más y luego regresamos a Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a seguir a Primera de Juan capítulo 3. Si usted se vaya de mi mensaje ahora, vas a pensar que estoy predicando una doctrina bien mala. Pero espera, el siguiente punto va a clarificar todo. Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Es un versículo bien interesante acá. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, o es hijo del diablo, es nacido del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, hijo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Tan claro? Amén, hermanos. Pastor, entonces los cristianos o los hijos de Dios son perfectos. No, hermanos. Hermanos, como yo he enseñado a ustedes en otros cultos, pero voy a dar el ejemplo de nuevo. Yo toco el piano, hermanos, y practico el piano para tocar bien. ¿Qué significa practicar? Yo toco el piano a mejor algunos 3-4 veces a la semana. Es algo lo que es frecuente en mi día de tocar el piano. Ahora, hermanos, tengo una trompeta. Pastor, ¿tocas el trompeta? No, hermanos, todavía no. ¿Por qué? Porque no practico la trompeta, amén. Nada más lo saco a mejor una vez al mes, 2 veces al mes, y trato de tocar algunas notas, hermanos, pero la realidad no practico la trompeta, por eso no toco la trompeta. Ahora, hay una diferencia. Puede ser que un cristiano peca de vez en cuando. La palabra dice en 1 de Juan capítulo 2, si hubiera pecado en alguno, abogado tenemos con Jesucristo, amén. Abogado tenemos con Dios, es Jesucristo, si hubiera pecado. Entonces, hermanos, no es que los cristianos son perfectos, es que no practica el pecado. Es que el pecado no es frecuente en su vida, es algo de vez en cuando, es algo lo que sorprende a ellos, es algo lo que no es normal, hermanos. Si tú practicas el pecado y es algo de día tras día, tras día, tras día, vez tras vez, tras vez, tras vez, no sientes la convicción del Espíritu Santo, puede ser, hermanos, escucha bien, que eres hijo del diablo y no hijo de Dios. Es lo que dice la Biblia. El que practica el pecado no es nacido de Dios. Ahora, no es que el que no tiene pecado, porque, hermanos, nadie está perfecto, nadie está sin pecado. Pero alguien que practica el pecado no es nacido de Dios. Ahora, ¿ya me entiendes, hermanos? Si estamos claros, es lo que dice la Biblia. Yo no estoy tomando los versículos chuecos, es lo que dice la Biblia. No todos son hijos de Dios. Hay algunos que son hijos del diablo. Pero gracias a Dios vino Jesucristo un día. Ahora vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Leemos nuestro versículo que leemos hace cuantos minutos. Juan 3:3 dice así: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hermanos, ni un hijo del diablo va a entrar al cielo, ni uno. Ni una hija del diablo va a entrar al cielo. Los que van a entrar al cielo son los que nacieren de nuevo en la familia de Dios.
Es imposible ir al cielo sin nacer de nuevo. Es imposible. Ahora vamos a hablar sobre ese renacimiento. Versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo estaba practicando con ese señor afuera de la iglesia, hermano Muñoz. No fue miembro de la iglesia, hermano Muñoz. Amén. Fue un hombre afuera. No pienso mal de ellos. Él dijo: la Biblia dice que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Está hablando sobre bautismo. Yo dije: ¿qué? Solamente en cada ocasión donde dice la Biblia agua representa bautismo. Entonces vamos a ir a todos los lugares de la Biblia donde dice agua y representa bautismo. Dijo: sí, aquí representa bautismo. Yo dije: no, Señor, no está hablando sobre eso. Mire el siguiente versículo, lo que dice la palabra de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando la Biblia habla sobre agua, el Espíritu, está hablando para ser salvo. Tú tienes que nacer físicamente. Lo que es en agua, hermanos, un bebé está nacido en agua, y luego tienes que nacer de nuevo por el Espíritu. Una vez nacimos de la carne, una vez nacimos del Espíritu. Hermanos, como hermano Jim dijo una vez cuando estaba aquí: si nada más naces una sola vez, vas a morir dos veces. Vas a morir una vez aquí en el mundo, y la Biblia dice cuando son lanzados en el lago de fuego es la segunda muerte. Pero si tú naces de dos veces, uno por la carne y segundo por el Espíritu, nada más vas a morir una sola vez. Ahora mejor en ese mundo, pero no vas a morir en la segunda muerte. Vas a estar con el Señor por toda la eternidad en el cielo. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vaya conmigo, por favor, 1 de Pedro capítulo 1. Yo sé que estamos usando la Biblia y no quiero confundirles, hermanos. Quiero decirles lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Por eso, hermanos, un hijo del diablo tiene que renacer de nuevo. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para renacer de nuevo tú no puedes hacer nada. Tú no puedes meterte en el bautisterio para renacer de nuevo. Tú no puedes dar dinero a la iglesia para renacer de nuevo. Tú no puedes ser miembro de una iglesia para renacer de nuevo. Tú no puedes vivir toda tu vida fiel a tu esposa para renacer de nuevo. Cristo, por su gran misericordia, nos da el poder de renacer de nuevo, hermanos. Todo es obra de Cristo. Nada es obra de nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Puedo bautizarme, hermanos? Sí, es una obra que yo puedo hacer. Hermanos, si yo fui salvo por bautismo, será algo lo que yo podía llegar al cielo y gloriarme y decir: mira, yo estoy acá porque yo me bauticé. Pero, hermanos, no voy a llegar al cielo a decir eso. Yo voy a llegar al cielo a decir: Señor, no merezco estar acá, pero por tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz de Calvario, aquí estoy. Gracias, Señor. Es la única manera. Mire también versículo 23 del mismo capítulo, 1 de Pedro 1:23, dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible. Ahora, hermanos, ¿qué es el simiente corruptible? Pues no quiero ser muy gráfico acá, pero es de nacer de carne. Nuestros cuerpos son corruptibles. Ahora, pero la palabra dice sino de incorruptible. ¿Cuál es el incorruptible? Dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Una vez usted nació de simiente corruptible. Ese fue el nacimiento de carne. Ese fue el nacimiento de tu mamá. Ahora es tiempo de nacer de nuevo por el Espíritu. Es tiempo de renacer por la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, entendiendo que usted es un pecador, que yo soy un pecador, que Cristo es la única manera de pagar por nuestros pecados. Aceptando a esto, por fe que hemos leído en la Biblia, podemos ser salvos. Vamos a leer algunos pocos versículos más para que quede muy claro. 1 de Juan capítulo 5.
Primera de Juan capítulo 5. No quiero confundir a nadie. Yo quiero que todo será bien claro. Cuando nosotros pecamos, de hecho que nacimos en el pecado, el diablo tomó nuestra vida y decir, tú eres mío. Somos hijos del diablo. Hasta cuando el momento, cuando entendemos que no podemos salvar nuestro mismo, ponemos nuestra fe en Cristo, renacemos de nuevo por el Espíritu y ahora somos hijos de Dios. Voy a enseñarle eso. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién fue eso? Ese fue Dios, porque no fue su Padre terrenal. Ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Cómo usted puede nacer de nuevo, hermanos? Está tan sencillo. Un momento en tu vida, a lo mejor ha pasado, a lo mejor no ha pasado, yo no sé, no soy juez. Usted piensa que una vez en tu vida llegaste a un momento de decir, Señor, no puedo salvarme mismo. Yo no puedo ir al cielo por mis propios méritos. Voy a poner mi fe en Cristo, que es el Salvador y el Señor. La palabra dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Hermanos, y cuando usted hace esto, a través de la oración, orando a Dios, no en palabras mágicas, no hay ni una oración que te pueda escribir para que tú puedas leer, nada más en tus propias palabras, Señor, no puedo salvar a mí mismo, quiero confiar en Cristo que sea mi Salvador. No quiero confiar en el bautismo, no quiero confiar en mis obras. Yo quiero confiar 100% en Cristo, en lo que Él hizo por mí en la cruz de Calvario. La palabra dice, usted nace de nuevo, nace de Dios. Qué bendición, amén. Ahora, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Espero si usted tenga duda que está escribiendo estos versículos, a lo mejor lea más adelante en sus casas. La palabra dice, porque todos, versículo 14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando una persona está guiado a un bar, ¿está guiado por el Espíritu Santo? No, Señor. Cuando una persona está guiado para hacer el pecado, ¿es guiado por el Espíritu Santo? No, Señor. Ahora nosotros estamos guiados, a veces, escúcheme bien, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, vaya a la iglesia. Nosotros decimos, pues no, Señor, no quiero hacer eso. Y desviamos de lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Sí me explica? Hay una diferencia. Somos guiados por el Espíritu Santo, aunque no andamos en el camino por el Espíritu Santo. ¿Sí me explica? Pero los perdidos, los incrédulos, ni tienen esto. Se peca, hermanos, y peca y cada día y no piensa, hermanos, ni piensa que está mal, porque no hay el Espíritu Santo adentro para guiarlos. Alguien que tiene el Espíritu Santo adentro y es guiado por el Espíritu Santo es nacido de Dios. Claro, en la Biblia. Un versículo más y vamos a ir al último punto. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Ahora, hermanos, yo no soy juez. El único juez está allá en el cielo. Yo no puedo decir si has nacido de nuevo o no. Eso es algo que nada más tú y Dios saben. Pero te animo, hermanos, te ruego por la misericordia de Dios. Si no has nacido de nuevo, hoy puede ser un buen día de pedir a Cristo que sea tu Salvador para que hoy puedan nacer de nuevo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gracias por su atención. No voy a tardar ni 10 minutos más. Gálatas 3:26 dice así: pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Si nada más toma el primer parte del versículo, estamos de acuerdo con todo el mundo que todos nosotros somos hijos de Dios. Pero el versículo sigue adelante. Por la fe en Cristo Jesús. Los únicos, escuche bien, los únicos que son los hijos de Dios son los que han puesto su fe en Jesucristo para la salvación. Nadie más. Si tú has hecho eso, qué bendición. Tú eres hija de Dios. Si no has hecho esto, con todo el amor que puedo decir eso, hermanos, usted no es nacido de Dios. Usted sigue hijo del diablo.
Ahora, la esperanza y la buena noticia es, no tienes que seguir hijo de diablo. Puedes pedir a Cristo que sea tu único y suficiente Salvador. Él te puede salvar. Tú naces de nuevo el día de hoy. Celebramos tu cumpleaños, hermanos, en un año, en exactamente un año desde acá, hermanos. Exactamente un año de hoy. Hermanos, y puedes celebrar tu cumpleaños que naciste de nuevo. Eso es como podemos nacer de nuevo. Ahora, hemos hablado sobre la realidad. Hemos hablado sobre el renacimiento. Ahora, hermanos, quiero terminar hablando sobre eso. La relación. Ahora que somos hijos de Dios, ¿ahora qué? Mire lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, un versículo bien famoso, a lo mejor tiene en su memoria. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no recibieron. Cristo fue a su familia, a los judíos, hermanos, al principio y no recibieron. La palabra dice, mas a todos. ¿Quiénes son los todos? Todos, ¿verdad? Yo me incluyo en parte de los todos. Los que le recibieron, los que recibieron a Cristo, a los que creen su nombre, yo creí en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no puedes convertir en tu propio poder del hijo de diablo a hijo de Dios, es imposible. Él tiene que darte el poder. ¿Cómo Él va a estar dando el poder? No puedes comprar el poder. No puedes trabajar para tener el poder, nada más tienes que creer en el nombre del Hijo de Dios. Y no cree que Dios existe. El diablo cree que Dios existe, hermanos. El diablo cree que Cristo murió en la cruz de Calvario. El diablo aún cree que Cristo murió en la cruz de Calvario por el pecado del mundo. Ya sabe esto. Pero es otra cosa para aceptarlo y decir, Él murió por mis pecados. Es una cosa decir, Él murió por todos los pecados del mundo. Es otra cosa decir, Él murió por mis pecados. Hermanos, para ir al cielo no se puede confiar 90% en Cristo, 10% en bautismo. Para ir al cielo no se puede confiar 50% en Cristo, 50% en tus buenas obras. ¿Es 100% en Cristo o es 0% en Cristo? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una sola puerta al cielo. No hay muchos caminos que todos lleguen al cielo. Hay un solo camino. No es por los bautistas. Yo no te puedo salvar. Viniendo a nuestra iglesia no te va a salvar. Yo te puedo bautizar, no te va a salvar. Creyendo en Cristo te va a salvar. Hay un solo camino. Todas las denominaciones, todos los raíces de gente, todos colores, todas nacionalidades, todos entran por la misma puerta, que es Cristo. ¿Un católico puede ser salvo? Por supuesto. ¿Un testigo de Jehová puede ser salvo? Por supuesto. ¿Un mormón puede ser salvo? Por supuesto. ¿Un ateo puede ser salvo? Por supuesto. ¿Cómo? Todos entrando por la puerta que es Cristo. Y ahora somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Voy a ser verdad a mi tiempo, tengo 6 minutos. Gálatas capítulo 4 versículo 6. La palabra dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora que somos hijos de Dios, yo puedo decir, mi Padre Celestial. Y Él me escucha, hermanos. Antes de ser salvo, ¿sabes que Dios no escucha tu oración? Oh, pastores, porque antes de ser salvo Dios contestó una oración o algo así. Ese no fue Dios contestando la oración de su Hijo. Esa fue la bondad de Dios en tu vida para llevarte al arrepentimiento. Dios solamente escucha la oración de sus hijos. Y ahora podemos clamar, Abba Padre. La única oración que Dios escucha del hijo del diablo es la oración de arrepentimiento. Es la única oración. Todo lo demás es nada más la bondad de Dios llevándote al arrepentimiento. Pero ahora, hermanos, que somos los hijos de Dios, qué precioso. Puedo clamar a mi Padre, Padre, tengo esta necesidad. Padre, necesito eso. Padre, te amo.
Padre, gracias por todo lo que me has dado. Y Él me escucha. Hermanos, estoy convencido, si yo fui el único hijo de Dios en todo el mundo, Él todavía puede escuchar mi oración. Y aunque hay millones y millones de hijos de Dios clamando a Él en el mismo momento, Él me da su tiempo como si fuera su único hijo, hermanos. Y me escucha como si yo fuera su único hijo. Qué increíble, amén. Ahora que somos hijos de Dios. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero pensando que fui hijo del diablo, y a los 6 años, yo recuerdo claramente, el 13 de octubre de 1991, cuando yo puse mi fe en Jesucristo para llevarme al cielo. En ese día, yo nací de nuevo. Hermanos, el 13 de octubre cada año yo celebro otro cumpleaños. El cumpleaños de mi renacimiento de nuevo, amén. Oh, hermanos, este año, en ese año 2015, a ver, yo voy a celebrar el 13 de octubre, ¿cuántos años? 24 años salvos. Puede celebrar, nada más soy 24 años de edad, hermanos. Voy a cumplir 30 físicamente ese año, pero todavía no 30, todavía tengo 29, pero voy a cumplir 30 ese año, pero voy a cumplir 24 años salvos. ¡Qué bendición! Porque yo renací de nuevo. Hermanos, es importancia vital para ir al cielo que naces de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has pedido a Cristo que sea tu único y suficiente Salvador? No en las palabras, el ladrón en la cruz de Calvario nada más dijo: Señor, recuérdate de mí. Eso es una oración. Otras personas en la Biblia oraron diferente. Cada oración por salvación, lo que encontramos en la Biblia, cada uno es diferente. Tú oras en tus propias palabras: Señor, sálvame. No puedo salvar a mí mismo. Tú puedes nacer de nuevo y puedes ser hijo de Dios. Y ahora vamos a hablar sobre una prueba que ya sabes que eres hijo de Dios. Voy a terminar con eso. Hebreos capítulo 12. Hemos hablado sobre algunas pruebas, amén. La Biblia dice: todo lo que ama a su hermano es nacido de Dios. Todo lo que ama a Dios es nacido de Dios. Pero vamos a hablar sobre la prueba más grande, yo creo, de saber si somos hijos de Dios. Vamos a ver. Hebreos capítulo 12, versículo 5. La Biblia usa un poco de palabras fuertes, pero espero que usted entienda lo que dice. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, antes de leer más, yo tengo 3 hijos. Yo estoy tratando de ayudar a ellos a crecer en los caminos del Señor. Yo disciplino a mis hijos. Es correcto y es bíblico de disciplinar a tus hijos. Es correcto de usar la vara con tus hijos. Ay, pastor, pero eso es abuso. En la manera incorrecta sí es abuso. Pero hermanos, Dios diseñó cada persona con un lugar específico para aplicar la vara, hermanos, que duele, pero no daña a esa persona. Amén, hermanos. Ya está, amén, hermanos, ya está bien el puesto, el lugar donde se aplique la vara. La Biblia dice: el que ama a su hijo aplica la vara. De todos modos, de eso no es el mensaje. Yo tengo 3 hijos. A sus hijos, hermanos, si yo veo a ellos corriendo aquí en la iglesia, voy a decir: oye, niño, no corres en la iglesia, por favor. Es un lugar donde debemos que tener respeto. Voy a exhortar, voy a reprender, pero jamás voy a disciplinar a uno de tus hijos. ¿Por qué? Porque no son mis hijos. No es mi lugar. No es tu lugar como papá de disciplinar a tus hijos. Pero a mis hijos sí. Yo disciplino a mis hijos. No abuso, hermanos, pero disciplino a mis hijos. ¿Por qué? Son mis hijos. Ahora leemos adelante. Versículo 8. Pero si os dejas sin disciplina, cuando tú pecas y no hay disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Si alguien no recibe disciplina de Dios, siempre cuando alguien me dice: pastor, no sé si soy salvo o no, una vez oré, pero no sé si fue con mi corazón o lo que sea, ayúdame, pastor, de saber si soy salvo o no. Siempre pregunto la misma pregunta:
Puedes pecar y no pasa nada después. Puedes pecar y nunca sufres nada después. Si eso pasa en tu vida, hermanos, déjame decirte, a lo mejor no eres hijo de Dios. Porque los que Dios ama, los hijos de Dios, sufre disciplina. Sufre disciplina. Ahora, algunas personas tienen tantos años viviendo en el pecado y su vida está echada a pedazos en todos modos que no se anota que Dios es la disciplina a ellos. Toda su vida es la disciplina de Dios, porque tiene tanto tiempo viviendo en el pecado. Pero hermanos, los que Dios ama, Él disciplina. Versículo 9, y termino con este versículo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplina y los venerábamos. Hermanos, mi papá me azotó, como dice la palabra de Dios, la palabra bíblica. Aplicó la vara a mí más que a todos mis hermanos. Yo creo que cuando estaba creciendo, cuando llegó el más joven de mi casa, ya nada, hermanos. Yo recuerdo 16 años mi papá aplicando la vara. Y mi papá y yo somos los mejores amigos. Nadie, a lo mejor no en el momento está agradable, pero ni un hijo va a odiar a sus papás porque disciplina a ellos en la manera correcta. Siempre, después de tiempo, van a amar a ellos. Tus papás te disciplinaron a mejor y tú amas a ellos. Ahora, si fue abuso es otra cosa completamente, no estoy hablando sobre eso, pero si ellos te disciplinaron correctamente, ahora tú amas a ellos por eso, porque ya sabes que eres la persona que eres, porque ellos amaban a ti tanto de aplicar la vara. Ahora, hermanos, si nosotros amamos a nuestros padres porque nos disciplinan, lo que dice la Biblia, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Si tú amas a tu padre natural o físico, porque Él te disciplinó, será bueno que tú ames a Dios, porque cuando pecas recibes disciplina. Cuando tú pecas y el siguiente día tienes un dolor de la cabeza que no puedes aguantar, da gracias a Dios. Dios está disciplinándote. Cuando tú pecas y hermanos el siguiente día todo está feo en tu vida y nada va bien, da gracias a Dios. Dios te está disciplinando. Es una prueba que eres hijo de Él. Cuando tú pecas, hermanos, y el siguiente día encuentras que ya no tienes dinero en el banco o algo así, da gracias a Dios. Dios está disciplinándote. Y amas a Él porque Él te ama tanto de disciplinarte. Ahora, si no hay disciplina, no hay relación, no eres hijo de Dios. Entonces, hermanos, traté de explicar eso el más claro posible. Ahora es decisión de usted. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? Si sí, da gracias a Dios por la disciplina. Vive como un hijo de Él. Si no, tú eres hijo del diablo, pero hoy puedes ser hijo de Dios. Puedes nacer de nuevo. Es imposible ir al cielo sin nacer de nuevo. Que Dios nos ayude. ¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? Sí, si naces 2 veces, mueres una sola vez. Si naces nada más una sola vez, vas a morir 2 veces. Y la segunda muerte es eternal. Va a ser por toda la eternidad allá en el lago de fuego. Espero que usted nace de nuevo el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Señor, no puedo ver el corazón de ni una persona acá. Gracias, Señor, porque he nacido de nuevo. Sé con plena certidumbre que soy tu hijo. Señor, he recibido disciplina por mi pecado. Gracias, Señor. Puede ser que hay alguien aquí, Señor, que no te conoce como su Salvador. Señor, espero que ellos puedan hacer de nuevo el día de hoy y ser hijo de Dios. Bendice este tiempo de la invitación. Con ojos cerrados, cabezas